Pensé que la muerte era el final. Me equivoqué por completo. Mira, te voy a contar esto como si estuviéramos sentados en la cocina de mi casa, con una taza de café que se enfría entre nosotros porque si lo guardo para mí solo, me voy a volver loco. Todo empezó en 2003, cuando tenía 15 años. Era un día normal, de esos que no recuerdas hasta que algo lo arruina todo. Bajé del autobús escolar en la esquina habitual, a 4 cuadras de casa. El sol de la tarde pegaba fuerte en la espalda, haciendo que mi camiseta se pegara a la piel con ese sudor pegajoso del verano que termina. El aire olía a asfalto caliente y a hierba recién cortada de los jardines vecinos, y se oía el zumbido lejano de un cortacésped en alguna parte. Caminaba con la mochila colgando de un hombro, pensando en la tarea de mates que me esperaba, y en sí mi mamá habría hecho esos palitos de queso con salsa que tanto me gustaban. De repente, sentí un malestar en el estómago, como si hubiera comido algo malo. Pero no tenía sentido porque el almuerzo había sido lo de siempre, palitos de pan con queso y salsa de tomate, nada nuevo. El náusea subió rápido, como una ola que te atrapa sin avisar, y empecé a sudar frío, de ese que te hace tiritar aunque el sol te queme la nuca. Mis manos se volvieron resbaladizas, y el corazón. ¡Ay, el corazón! Sentí un aleteo raro en el pecho, como si un pájaro estuviera atrapado ahí dentro, batiendo alas desesperadamente. Intenté ignorarlo, pensando que era solo cansancio del día, pero entonces el aire me faltó. Las piernas se me aflojaron, y caí al suelo como un saco de patatas. El asfalto raspó mis rodillas a través de los pantalones. Áspero y caliente, y el mundo se volvió borroso, con manchas negras bailando en los bordes de mi visión. Lo que pasó después me lo contaron otros porque yo no estaba allí, no de verdad. Una mujer en un coche pequeño casi me pasa por encima. Oí el chirrido de los frenos en mi mente después, como un eco lejano, pero en ese momento, nada. Ella salió corriendo, me sacudió, gritando algo que no registré, y llamó a emergencias. Los paramédicos llegaron con sirenas aullando, ese sonido agudo que perfora el aire como un cuchillo. Me encontraron sin pulso, el corazón parado en seco. Técnicamente, estaba muerto. Me subieron a la ambulancia, el olor a desinfectante y goma quemada invadiendo todo. Y en el camino al hospital usaron el desfibrilador para traerme de vuelta. Un shock eléctrico que me recorrió el cuerpo como un rayo, haciendo que mis músculos se contrajeran en espasmos. Pasé semanas en el hospital, con tubos en los brazos que picaban como agujas constantes. El pitido monótono de las máquinas vigilando mi corazón. Y el aire acondicionado que me dejaba la piel helada, bajo las sábanas finas y ásperas. Mis padres se volvieron locos de preocupación. Mi mamá lloraba en silencio junto a la cama, sus manos temblorosas sujetando la mía, y mi papá paseaba por el pasillo con pasos pesados que resonaban en el linóleo. Terminaron poniéndome un marcapasos, una cosa fría y metálica bajo la piel que aún siento cuando me toco el pecho como un recordatorio constante. Y las deudas. Oh, montañas de facturas que aún persiguen a mi familia, papel arrugado con números que no paran de sumar. Pero mi corazón está bien ahora, late firme, aunque a veces, en la quietud de la noche, lo siento titubear, como si recordara ese vacío, y gracias al cielo que late, porque lo que vi en esos 6 minutos me hizo jurar nunca más agradecer a nadie por nada. Porque mientras mi cuerpo iba en esa ambulancia, con los paramédicos sudando y gritando órdenes, no sé, mi esencia, mi alma, lo que sea, se fue a otro lado, un lugar que no era este mundo. Y lo que aprendí allí me hace desear haber quedado muerto. Quizás contándotelo a ti, ayude a alguien más a prepararse para lo que viene después, aunque dudo que se pueda preparar para algo así. Todo empezó con una luz. No una luz normal, como la del solo una lámpara. Era cegadora, blanca, que te envolvía por completo, cálida al principio, como un abrazo suave que te calma el alma. Sentí que subía, flotando hacia arriba, el aire a mi alrededor, volviéndose más ligero, casi etéreo, con un zumbido suave como un viento lejano. Pasé por algo que parecían puertas, no físicas, sino como barreras invisibles que se abrían con un clic sutil en mi mente, un permiso para entrar. No las vi, pero las sentí, frías, imponentes, como si pudieran cerrarse y dejarme fuera para siempre. El ascenso era pacífico, el cuerpo que había dejado atrás ya no dolía, solo una paz que te hace olvidar todo. Llegué a un lugar sin forma, sin arriba ni abajo, solo existencia pura. Era como estar en un sueño, donde todo tiene sentido mientras dura, pero al despertar, se deshace. No había colores, solo impresiones, un vacío infinito que te envolvía, fresco y quieto, con un silencio que pesaba en los oídos como algodón húmedo. Al principio, me sentía en paz, como si hubiera llegado a casa. Pero entonces, noté que no estaba solo. Había presencias a mi alrededor. Energías que se movían como sombras en la niebla, frías al tacto espiritual. Como un viento helado que te roza la nuca en una habitación cerrada.
debido a cómo me criaron. Con misas los domingos y oraciones antes de dormir, pensé que eran ángeles. Extendí lo que serían mis brazos en ese estado, esperando un abrazo cálido, una bienvenida. En cambio, sentí cadenas, no de metal, sino algo peor, una fuerza que me sujetaba, apretando mi esencia como un collar en el cuello de un perro. El pánico me invadió, un terror helado que se filtraba en cada parte de mí, haciendo que mi alma gritara sin sonido. Estas cosas no eran bondadosas, eran crueles, indiferentes, como dueños que miran a un animal sin piedad. ¿Por qué? Pensé, mi mente aullando como un niño perdido en la oscuridad. Lo que vino después fue como risas, pero no alegres, frías, burlonas, resonando en mi cabeza como ecos en una cueva vacía. Pensamientos ajenos entraron en mí, flotando como hojas en el viento, trayendo verdades que me helaron hasta el núcleo. Nuestro universo, decían, es solo una granja, uno de muchos, paralelo a otros, pero diseñado para producir algo específico, almas. Esas condiciones perfectas que los científicos llaman zona habitable no son casuales. Son creadas a propósito por seres que no son dioses amorosos, sino cosechadores voraces que no les importamos un comino. Somos como ganado, creados en este cosmos para madurar y ser recolectados. El propósito de todo, me revelaron mientras me tenían atrapado, es servirles en su plano superior. El Big Bang no fue un accidente, fue el inicio de una cadena para crear vida, conciencia, humanos lo suficientemente despiertos para ser útiles como esclavos eternos. En ese lugar sin tiempo, donde el espacio se disuelve en nada, pasamos la eternidad sirviendo, sin fin, sin descanso. 6 minutos en el tiempo terrenal se sintieron como una vida entera allí y me usaron como juguete. Uno de ellos, que percibí como un niño caprichoso pero maligno, me manipulaba, me hacía revivir recuerdos dolorosos, amplificándolos hasta que el dolor era insoportable. No físico, sino del alma, como perder a alguien querido. Pero 1000 veces peor, un vacío que te rasga por dentro, dejando un frío eterno que no se va. Sentía texturas en esa tortura, ásperas como arena en una herida abierta, o suaves pero asfixiantes como niebla que te ahoga. Olores flotaban también, no reales, pero evocados, a tierra húmeda y podrida, como un cementerio, después de la lluvia, a humo acre que quema la garganta. Y el frío. Un frío que penetraba todo, haciendo que mi esencia tiritara sin cuerpo. Me batían como un gato con un ratón, disfrutando cada gemido espiritual que emitía. Cuando supieron que mi tiempo no había terminado, que volvería, me advirtieron, no cuentes nada. Si obedeces, tendrás un lugar mejor entre los esclavos. Si no, horrores peores te esperan. No podía imaginar nada peor que ese tormento, esa tristeza inefable que me consumía. Volví a mi cuerpo con un jadeo, el shock del desfibrilador trayéndome de vuelta al olor a hospital, al pitido de las máquinas, al sudor de los paramédicos. Desperté confundido, con el pecho ardiendo como si me hubieran marcado con hierro caliente, y el aire acondicionado soplando frío en mi cara pálida. Al principio, intenté contárselo a todos. A mis padres, en la habitación del hospital, con la luz fluorescente parpadeando levemente, creando sombras que me ponían nervioso. Vi algo malo, les dije, la voz ronca por el tubo que había tenido en la garganta. Ellos me miraron con lástima, pensando que era el trauma, el cerebro jugando trucos. Fue un sueño, hijo, dijo mi papá, su mano áspera en mi hombro, pero yo sentía el peso de esas cadenas aún. Intenté con amigos, en el recreo cuando volví a la escuela, el olor a gimnasio y sudor adolescente mezclándose con mi ansiedad. Se rieron al principio, luego se preocuparon, sugiriendo terapia. El terapeuta, en su oficina con olor a lavanda artificial y sillones de cuero crujiente, lo llamó alucinación por estrés postraumático. Tomé pastillas que me dejaban la boca seca y los sueños borrosos, pero nada borraba esa verdad. Con el tiempo, empecé a dudar de mí mismo. Quizás era solo un sueño de muerte, el mente lidiando con el fin. Volví a la rutina, escuela, amigos, pero siempre con un escalofrío cuando oía sirenas lejanas o cuando el corazón me latía irregular por un segundo. Las noches eran lo peor, me despertaba sudando, con el eco de esas risas frías en los oídos. El dormitorio oscuro pareciendo infinito como ese plano. Tocaba el marcapasos bajo la piel, frío y duro, un ancla a este mundo. Y entonces, unos años después, en 2007, vi un anuncio de un autor que venía a la ciudad. Había escrito un libro sobre su experiencia cercana a la muerte, afirmando haber visto a Dios. No diré su nombre para evitar problemas, pero asistí a la lectura en una librería pequeña, con olor a libros viejos y café rancio. El lugar estaba lleno, sillas plegables chirriando bajo la gente, el aire cálido por los cuerpos apiñados. Él hablaba con voz calmada, describiendo luces y amor, y la multitud asentía con ojos brillantes. Después, me acerqué, el corazón latiéndome fuerte, sintiendo un sudor frío en las palmas. Lo miré a los ojos y le pregunté directo, ¿realmente viste a Dios? Sonrió como si lo oyera siempre y dijo que sí, lleno de amor. Entonces, impulsado por algo, le conté mi verdad. Sé que es una mentira. Es una granja y somos esclavos. Vi el flick en sus ojos, un parpadeo de reconocimiento que duró un segundo, pero lo capté. Él lo sabía.
Había estado allí, pero mentía en su libro para no asustar o quizás por el dinero. Retrocedió un paso, el olor a su colonia fuerte invadiéndome, y murmuró algo sobre interpretaciones personales. Pero yo lo vi, el miedo en su mirada, el mismo que yo sentía cada noche, eso me confirmó todo. No estaba loco. Desde entonces, empecé a buscar a otros como yo. En foros en línea, tarde en la noche, con la pantalla iluminando mi habitación oscura, el clic del teclado, rompiendo el silencio. Encontré historias similares, gente que había muerto por minutos y vuelto con horrores. No con luces amorosas. Uno contaba de sentir cadenas invisibles, otro de risas que helaban el alma, pero muchos callaban, amenazados como yo. Empecé a notar patrones en el mundo, noticias de científicos hablando de universos paralelos, con un tono que me ponía la piel de gallina, como si supieran más, o religiones prometiendo paraísos. Pero con advertencias ocultas en textos antiguos, la atmósfera en mi vida cambió. Empecé a sentir presencias, un frío repentino en habitaciones cálidas, como si algo me observara. Una noche, solo en casa, oí pasos arriba, crujiendo en la madera vieja, pero al subir, nada. El aire olía a ozono, como después de una tormenta, aunque el cielo estaba claro. Toqué las paredes, frías y húmedas, como si hubieran llorado. Sueños donde volvía allí, sintiendo el tirón de esas fuerzas, sus juegos volviéndose más intensos, visiones de seres queridos atrapados. Gritando sin voz, expandí mi búsqueda. Viajé a conferencias sobre experiencias cercanas a la muerte, el avión zumbando en mis oídos, el asiento de cuero pegajoso por el sudor nervioso. En una ciudad gris y lluviosa, conocí a una mujer mayor. Su piel arrugada, ojos hundidos, olor a teébal. Me contó su historia en un rincón, la lluvia golpeando las ventanas como dedos impacientes. Murió en un accidente de auto, vio lo mismo, la granja, los cosechadores. Nos crían como apoyos, susurró, su voz temblando. Pero ella había intentado advertir, y ahora sentía que la seguían. Siento su aliento en la nuca, dijo, tocándose el cuello con manos frías. Volví a casa alterado, el tren traqueteando en la oscuridad, reflejos en la ventana, pareciendo caras distorsionadas. Empecé a prepararme, leí sobre física cuántica, universos diseñados, sintiendo un nudo en el estómago con cada página que crujía bajo mis dedos. Noté cambios en mí, el marcapasos a veces zumbaba extrañamente, como si recibiera señales. Una noche, desperté con un dolor en el pecho, no físico, sino espiritual, como si me tiraran de vuelta. Oí voces susurrantes en el viento fuera, palabras ininteligibles pero amenazantes. El clímax vino hace poco. Estaba solo, en mi apartamento, el reloj tic-tac resonando como un corazón latiendo. Sentí el ascenso de nuevo, aunque vivo, la habitación se volvió borrosa, el aire espeso y frío, oliendo a metal y ozono. Presencias me rodearon, invisibles pero palpables, su toque como dedos helados en mi piel. Me mostraron visiones, miles de almas cosechadas, sirviendo en ese vacío eterno, gritos silenciosos ecoando. Advertiste, dijeron sin palabras, el terror aplastándome como una ola. Luché por volver, el marcapasos latiendo furioso, el sudor empapando las sábanas. Desperté jadeando, pero sé que vendrán por mí pronto. Ahora vivo con miedo constante, cada sombra pareciendo una puerta, cada silencio un susurro. Si mueres y vuelves, no cuentes. Porque lo que espera no es paraíso, es una eternidad de cadenas invisibles, dolor sin fin. Y si sientes un aleteo en el pecho, reza por no ver la verdad, porque una vez que la ves, nunca escapas.